Bendiciones, hermanos. Yo espero que este fin de semana la hayan pasado muy bien bajo el cuidado y la protección del Señor. Bueno, hoy nos corresponde el Salmo Gradual 129. Él tiene como título Plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Sión. Vamos a leerla en la Nueva Traducción Viviente. Dice: desde mi temprana juventud mis enemigos me han perseguido. Que todo Israel repita: desde mi temprana juventud mis enemigos me han perseguido, pero nunca me derrotaron. Tengo la espalda cubierta de heridas, como si un agricultor hubiera arado largos surcos, pero el Señor es bueno. Cortó las cuerdas con que me ataban los impíos. Que todos los que odian a Jerusalén retrocedan en vergonzosa derrota, que sean tan inútiles como la hierba que crece en un techo, que se pone amarilla a la mitad de su desarrollo, que es ignorada por el cosechador y despreciada por el que hace los manojos, y que los que pasen por allí se nieguen a darles esa bendición o esta bendición. El Señor los bendiga. Los bendecimos en el nombre del Señor. Dice el salmista aquí: desde mi temprana juventud mis enemigos me han perseguido. Y que todo el pueblo repita eso. Recordemos que en el Salmo 124 también el salmista les decía que repitieran que si no habría sido por el Señor, los enemigos los hubieran tragado vivos. Y quería que el pueblo recordara la misericordia que el Señor había tenido con ellos. Y ahora, en este Salmo 129, también está diciendo que el pueblo repita, que el pueblo no olvide que Dios ha estado con ellos desde sus inicios, desde el principio. Estaban en peligro siempre. El pueblo de Israel estuvo en peligro siempre. Sus enemigos siempre estuvieron allí. Y dice: pero nunca me derrotaron. Entonces, si recordamos el pueblo de Israel desde Egipto, claro que mucho antes, desde Abraham, en el tiempo de Abraham, también tenían momentos de tiempos de persecución, también tenían enfrentamientos, pero no era tan fuerte, digámoslo así, como cuando ellos salieron de Egipto. Cuando salieron, el Señor le prometió desde Abraham, el Señor prometió a Abraham darle esa tierra, ¿no? La tierra de Canaán. Y cuando el pueblo ya estuvo ya bien formado, fue esclavizado por los egipcios. Y cuando ellos salen de allí, empiezan a tener que enfrentarse a sus enemigos. Por donde pasaran para conquistar las tierras, allí siempre se enfrentaban. Habían luchas que libraban ellos de acuerdo a como el Señor les decía. Pero otras luchas, el Señor simplemente les decía: estén quietos, yo voy a pelear. Peleaba por ellos. Tenían sus enemigos, pero tenían un Dios poderoso que siempre estuvo con ellos y siempre los libró. Entonces dice que el pueblo repita eso, que no olviden eso, pero que no olviden que nunca los derrotaron. Y aunque planearan sus estrategias, nunca pudieron derrotar al pueblo de Israel. Y hasta el día de hoy no han podido derrotar al pueblo de Israel.
Han sido muchos los enemigos que se han levantado, pero no han podido. La palabra en Mateo dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso pasaba con el pueblo de Israel. Las puertas del Hades. El ataque venía directamente del enemigo que utilizaba estos instrumentos, estas naciones, y que las usa todavía, porque todavía está en pleitos el pueblo de Israel. Entonces, pero ellos reconocían que siempre el Señor estuvo allí, que tuvieron momentos de tristeza, de aflicción, de temor, ¿cierto? Al enfrentarse a tantos enemigos, tuvieron temores, pero el Señor fue bueno para con ellos. Entonces, la oración del salmista dice que todos los que odian a Jerusalén retrocedan, que todos los que odian a Jerusalén sean avergonzados, tengan derrota. Todos los que odian a Jerusalén, que sean tan inútiles como la hierba que crece en un techo. Pues claro, las hierbas no van a poder brotar, no va a poder dar ese fruto si está plantado en un techo, no tienen profundidad. Entonces el salmista ora así: que sean tan inútiles como la hierba que crece en un techo, que se pone amarilla a la mitad de su desarrollo, que es ignorada por el cosechador y despreciada por el que hace los manojos, y que los que pasen por el lado de ellos se nieguen a bendecirlos y no les den esa bendición. El Señor les bendiga, los bendecimos en el nombre del Señor. O sea, era una oración para que esas naciones no pelecharan, no fueran bendecidas, porque ya era demasiado el sufrimiento que habían tenido. Y de pronto usted dice, uy, no, qué oración tan dura. Pero resulta que es que nosotros tenemos enemigos, y aquí los enemigos del pueblo de Israel eran físicos, pero también espirituales. Usted y yo tenemos también enemigos. Yo se los decía en los primeros estudios de estos salmos graduales. También tenemos enemigos físicos y espirituales. Lastimosamente, a veces, las personas se dejan utilizar por el diablo y les gusta caminar en la maldad. Entonces, cuando usted considera que está siendo atacado, que tiene enemigos y que esos enemigos son fuertes, a usted le toca ir al tribunal de Cristo. Usted tiene que ir a decirle, Señor, hazme justicia. Hazme justicia en esto que estoy viviendo, porque la persecución es grande. Usted lo puede hacer con toda autoridad. A veces decimos, no hay que orar así, hay que orar con misericordia. Y a veces nos creemos más buenos que Dios. Pero resulta que la palabra está ahí. La palabra nos enseña cómo orar. Y hay momentos que toca orar así. Hay momentos que toca decirle, Señor, no soportamos esta situación. Yo oro, Señor, para que me hagas justicia, para que estas personas que me están haciendo la guerra no se salgan con la suya. Y en este tiempo, que ya les decía en estos días, ¿estamos viviendo situaciones difíciles? Sí. ¿Cómo tenemos que orar? Diciéndole al Señor eso, pidiéndole al Señor la destrucción de los enemigos. Usted le puede orar al Señor y decirle, Señor, toca esos corazones y que se arrepientan. Pero si no se arrepienten, Señor, haznos justicia y haz lo que tengas que hacer con estas personas. Porque hay personas que les gusta la maldad, que les gusta
ver destruido, y más si la persona cree en Dios. Entonces usted no sienta temor de orar, como oraba este salmista. No sienta temor, porque a veces nos toca orar así. No nos consideremos pues tan misericordiosos, no, es que no lo puedo hacer así, cuando en el fondo usted sí quiere orar así. Usted le quiere decir al Señor, Señor, no soporto más esto, no aguanto más esto. Sea sincero con el Señor y dígale, Señor, hazme justicia. Si usted está pasando una situación así, el pueblo no aguantaba y clamaba al Señor. Y el Señor, ¿qué decía? Respondía. El Señor, ¿qué hacía? Respondía. ¿Qué decía el salmista? El Señor es tan bueno y Él responde. Entonces, yo lo animo a eso. No sienta temor de decirle al Señor, Señor, hazme justicia. Hazme justicia. Donde usted esté viviendo la situación. Ya sea en el trabajo, ya sea en su casa, ya sea con la situación que estamos viviendo en el país, porque el Señor va a poner a cada uno en el lugar que le corresponde, y a cada uno el Señor le va a dar lo que se merece. Entonces yo lo animo a eso. Ore con toda la confianza que el Señor le va a responder. Que el Señor le bendiga.